tardes, muchas gracias por venir. Esta es mi charla deportiva, es la charla que no hablo específicamente de GeneXus. Y para los que saben, mi intención es, no es estar en lo cierto, lo único que pretendo es dejarlos pensando. Si ustedes hoy se van para su casa y se quedan pensando, con eso ya me quedo contento. Y lo que me motivó esta charla, cuando comencé a hacerla, era que hay una pregunta que normalmente me hacen, sobre todo cerca del evento, digamos, cuando vienen periodistas y me hacen una pregunta, me dicen, ¿cómo puede ser que venga tanta gente del exterior, que el evento sea tan grande? ¿Cómo puede ser que en el evento número 23, es decir, después de tantos eventos, el evento sea tan importante, ¿no? El evento GeneXus sea tan importante. Y yo siempre les digo que en realidad yo estoy en el negocio de hacer que las cosas pasen, es decir, no estoy en el negocio de explicar por qué pasaron. Entonces, más o menos con eso, me parece que el periodista queda medio confundido y zafo, ¿no? Digamos, no. El asunto es que la realidad es que no tengo la menor idea. Pero como muchas veces me pasa, a veces, digamos, yo tengo muchas preguntas que no sé la respuesta y a veces, por otro lado, de casualidad, llego a la respuesta. Y lo que me pasó en este año fue eso, digamos. Por otro tema que no tenía nada que ver, creo que llegué a la respuesta a esa pregunta. Así que hice la charla deportiva solo para tratar de responder esa pregunta. Lo que pasa es que para tratar de responderla, primero lo que voy a tratar de hacer es, digamos, en realidad llegué porque, digamos, como una vez decía, me acuerdo una charla que me quedó grabada de Julio De Caro, que decía, a veces la pregunta resulta difícil porque la encuadro de una manera, pero si la encuadro de otra, si la veo desde otro ángulo, la veo diferente, digamos, y las cosas empiezan a tener sentido. Y lo que me pasó este año es que, de alguna manera, aquella frase de todo depende del cristal con que se mire, como que vi un cristal nuevo, digamos, me dieron un cristal nuevo y conseguí ver la realidad de una manera que nunca había visto y eso me hizo que responder a esa pregunta sea mucho más fácil de lo que yo pensaba. Así que el nombre que le puse a la charla es El cristal con que se mire y lo que pretendo hacer es contarle cuál es ese cristal y cómo fue que llegué a él y dónde me parece que puede ser relevante para todos nosotros. Para hacerlo, yo lo que les quiero contar es, yo les voy a contar 3 historias. Les voy a contar esas 3 historias en su forma cruda. Son 3 historias de 3 personas que en su momento hicieron cosas no esperadas, no intuitivas. Entonces voy a agarrar esas 3 historias, primero de forma cruda, después vamos a ver, les voy a explicar un poco de qué estoy hablando cuando digo lo del cristal, y después vamos a ver cómo esas 3 historias las vemos de forma totalmente diferente. Así que bueno, empecemos. La primera historia. La primera historia pasó hace 2500 años atrás y pasó con este señor, se llama Tales de Mileto. Todos lo conocemos por el teorema de Tales. La historia viene por algo que contaba Aristóteles. Aristóteles, cuando le preguntaban para qué servía la filosofía, contaba la historia de Tales de Mileto. Y yo le voy a contar, la historia como se la voy a contar ahora es como la contaba Aristóteles. Y Aristóteles lo que decía era que Tales en sus comienzos no era una persona de fortuna, lo cual para la gente en esa época que hacía filosofía, creo que filosofía se refería a sabiduría en modo general, ¿no? Pero para la gente que hacía filosofía necesitaba tener fortuna para no tener que dedicarse a trabajar y estar pensando todo el día. El asunto es que Tales, cuando comenzó, no era una persona de fortuna, pero un invierno, gracias a su gran conocimiento de las estrellas, por observar las estrellas, supo que la cosecha de aceitunas de ese año iba a ser muy buena. Entonces, con la información que tenía Tales de la cosecha de aceituna iba a ser muy buena, fue a Mileto, que era la ciudad donde vivía en invierno, y le pagó por adelantado a todas las prensas de aceituna que había en Mileto el derecho de poder usarlas en la primavera. Le pagó por adelantado un derecho exclusivo de usar la prensa en la primavera. Digamos, nadie estaba usando la prensa en invierno, a todo el mundo le pareció que era razonable lo que le estaba pagando Tales, el asunto que todos aceptaron y entonces Tales tuvo un contrato con todas las prensas de Mileto que había en esa época. Llegó la primavera y efectivamente la cosecha de aceituna fue buena. Como fue buena, todo el mundo quería las prensas para hacer el aceite de oliva. El único que tenía el derecho, que lo había comprado en el invierno, era Tales, así que Tales revendió el derecho a usar las prensas a un valor mucho más alto y ese fue el origen de la fortuna de Tales y a partir de ahí se pudo dedicar a tiempo completo a la filosofía y supongo que a partir de ahí vino el teorema de Tales, etcétera, etcétera.
Así que bueno, esa es la primera historia, ¿no? La historia de Tales. Ahora me voy a ir, no me voy a ir a un intelectual ni a 2500 años atrás, me voy a ir un señor que se llama Marc Ripetoe. Es lo opuesto a un intelectual, es uno de los entrenadores de ejercicios con pesa más reconocidos en el momento. Es un señor que, para que vean su orientación pedagógica o cómo piensa que él hay que tratar a los niños, creo que haría considerar a Hitler Caperucita Roja, ¿no? Digamos, ¿no? No es especialmente dedicado a ser amigos, ¿no? Bueno, el asunto es que Marc Ripetoe dice una cosa opuesta a lo que piensa todo el mundo. Imagínense que ustedes quieren dice, bueno, voy a empezar un gimnasio, voy a ir a un gimnasio. Entonces, cuando vamos a un gimnasio, lo que normalmente nos muestran, dice, a ver cómo es el gimnasio, y nos llevan a la parte de musculación. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hay en la parte de musculación de los gimnasios modernos? Aparatos, ¿no? Aparatos bien sofisticados, ¿no? Entonces, lo vemos y dice, este gimnasio está espectacular. Es lo más moderno que hay, tiene unos aparatos súper sofisticados. Bueno, lo que dice Marc Ripetoe es que eso está todo mal. Digamos, es decir, que esos aparatos no sirven para nada, a no ser que me quiera presentar en un torneo de físico-culturismo. Pero si lo único que quiero tener es estar bien físicamente, estar en forma físicamente, lo que tengo que hacer es tener más fuerza. Nada más. No tengo que concentrarme en esos aparatos extraordinarios. Además, él lo que propone es lo opuesto, digamos, en vez de ir a favor de las nuevas tecnologías, él va al opuesto de las tecnologías. Él dice que lo que hay que agarrar es una barra, como la que ven ahí, unos pesos, y empezar a levantarlos. Primero con poco peso, pero después con pesos crecientes, cada vez más fuerte. Eso es lo que dice Marc Ripetoe que hay que hacer. El tercer, entonces tenía, el primero era Tales de Mileto, que era un filósofo, el segundo un personal trainer, lo más lejos de un intelectual. La tercera historia que tenía era la de un loco, que es Elon Musk. Si lo ven a Elon Musk, si lo ven, algo raro hay, porque miren la remera lo que dice. Es decir, en vez de decir que hay que ocupar Wall Street, el tipo dice hay que ocupar Marte. Es decir, que le está apuntando alto el tema, ¿no? Bueno, Elon Musk es un sudafricano que se hizo famoso porque en el año 2002 vendió PayPal a eBay en miles de millones de dólares, y eso hizo que él tuviera una fortuna personal de un día para otro de 167 millones de dólares. Elon Musk, entonces, en el 2002 tenía una fortuna personal de 167 millones de dólares. Lo relevante, lo de la historia que le quiero contar hoy, es qué hizo con esos 167 millones de dólares. Con un porcentaje muy importante del dinero, lo que hizo es, fundó esta compañía, que se llama SpaceX. Es una compañía que se dedica a enviar satélites al espacio. A mí me hace acordar, hay una frase que dice que la diferencia entre el hombre, ¿saben la diferencia entre un hombre y un niño? El precio de los juguetes. Este tiene un juguete caro, ¿no? Bueno, para que tengan una idea, SpaceX hoy es la única compañía, la única organización en los Estados Unidos que tiene la capacidad de enviar satélites al espacio. La NASA no tiene más capacidad de mandar satélites al espacio. La única organización en Estados Unidos que puede hacerlo es esta. Hay otros como Francia y Rusia que lo permiten hacer, pero ningún otro lo puede hacer. Así que, con una parte importante del dinero, se dedicó a fundar esa compañía. La segunda compañía que fundó Elon Musk es esta de aquí, que es Tesla Motors. Tesla es que vende ese auto, el modelo S. El modelo S, si lo ven, realmente es un hermoso diseño, pero no está ahí lo importante de Tesla Motors. Ese auto que ven ahí, es el Tesla, es el primer auto en tener éxito siendo 100% eléctrico. No tiene ningún motor de combustión, no tiene manera de ponerle nafta. Lo que hace que un auto que consiga hacer 400 kilómetros con un costo en los Estados Unidos de $9. Para hacer 400 kilómetros solo tiene un costo de $9. Es un auto de alta gama y que también al principio le fue bastante complicado, no tuvo un buen comienzo, pero hoy está haciendo algo que me parece, o por lo menos a mí me hace acordar bastante a lo que pasó con Apple y con Nokia. Acuérdense cuando Apple saca el iPhone, que le aparece, digamos, a Nokia, que era el gran incumbente, el líder del mercado, le aparece alguien que nunca había fabricado un teléfono, no había hecho nada, y de repente
con el paso del tiempo le empieza a afectar las ventas y bueno, saben cómo terminó. Yo creo que eso está comenzando a pasar ahora con las ventas de los autos de alta gama en Estados Unidos. Si no, vean esto, acá tenemos una noticia de este año, donde los autos de alta gama en Estados Unidos, los de, digamos, bueno, los de mayor precio, las ventas sorpresivamente comenzaron a caer y continúan subiendo cada vez más las ventas de Tesla. Así que, digamos, tanto SpaceX como Tesla, que fueron, digamos, compañías que comenzaron un poco mal, después terminaron muy bien. Pero lo que les quería contar de Elon Musk era que para fundar esas dos compañías, él agarró los 167 millones de dólares y los puso todo en estas dos compañías. Todo, absolutamente. De tal manera de que se tuvo que alquilar una casa. No tenía ni para comprarse una casa. Imagínense que usted tiene una fortuna de 167 millones de dólares, le preguntan a la abuela, ¿qué es lo primero que dice la abuela? Nene, asegurar los ladrillos, ¿no? Digamos. Bueno, el tipo agarró los 167 millones de dólares y se la jugó absolutamente todo para esto. Así que bueno, estas eran las tres historias en su forma cruda que les había contado. Entonces estaba el filósofo que había hecho fortuna con las aceitunas, estaba Ripetoe que dice que tengo que hacer mucha fuerza, y está un millonario que gastó toda su plata en crear dos compañías, ¿no? Que tienen en común estas tres cosas. Una es que tres locos, ¿no? Pero la segunda, y digamos, el que me aportó, digamos, yo le decía que había visto un nuevo cristal, digamos, y el que me lo aportó, el que me dio la forma nueva de ver estas tres historias es este señor que están acá, que ya había hablado de él, se llama Nassim Nicholas Taleb. Taleb, me costó mucho encontrar esta foto porque fue la única que encontré que estaba sonriéndose. Al igual que Ripetoe, no es una persona que le interese mucho caerle simpática a la gente, ni mucho menos, ¿no? El asunto que Taleb se hizo una pregunta, pero bien simple, una pregunta increíblemente simple, y con eso terminó construyendo una teoría interesantísima. La pregunta simple es esta, miren, supónganse que van a un aeropuerto y tienen que despachar una valija que tiene, no sé, tazas de porcelana. Entonces ¿qué le van a poner? Frágil, ¿no verdad? Le van a poner el cartel de frágil, y lo que quiere decir es que se va a romper, ¿no? Es decir, lo que quiere decir, trátela con cuidado, porque si somete esta valija al estrés, se va a romper. Eso es una valija frágil, eso es algo frágil. La pregunta insólita de Taleb es, ¿qué es lo opuesto literal a eso? ¿Qué es lo opuesto literal a una valija que si la someto al estrés se rompe? La respuesta que todo el mundo dice, bueno, una robusta, digamos, una de aluminio bien fuerte con polifón, pero no es lo opuesto literal, porque esa valija robusta lo que quiere decir es que bajo el estrés va a aguantar. Pero lo opuesto literal, algo que si lo trato con estrés empeora, lo opuesto literal es algo que si lo trato con estrés, si lo trato mal, mejora. Entonces, lo que increíble que encontró Taleb es, no hay un nombre para eso. A nadie se le ocurrió que podía existir una cosa que valiera la pena ponerle un nombre, que si lo trato bajo el estrés, mejora. Entonces, lo que hizo Taleb, que le encanta, le puso una palabra, inventó una palabra nueva, se llama antifrágil, lo opuesto a frágil, y escribió un libro de las cosas que, digamos, bajo el estrés, bajo el desorden, bajo la incertidumbre, bajo el azar, mejoran. El asunto es cuáles son esas cosas. ¿Dónde están esas cosas? Que como valija no hay. ¿Dónde están? Entonces, es increíble en todos lados que están. En particular, el ejemplo más claro es, nosotros vivimos adentro de algo antifrágil. Nuestro cuerpo es antifrágil. ¿Qué es lo que quiere decir? Supongamos que yo quiero correr una maratón, como Miguel, ¿no? Entonces, yo podría tener una técnica para correrla de preparación de la maratón. Lo que puedo decir es, bueno, lo que voy a hacer es, me voy a quedar en cama durante 3 meses, de tal manera de que estoy bien descansado. Voy a comer bastante, de tal manera que tengo mucha energía, y en el momento me levanto de la cama y voy a correr la maratón. ¿De acuerdo? No funciona, ¿no? Digamos, es al revés. Si yo quiero correr la maratón,
necesariamente lo voy a tener que someter a una serie de estrés al cuerpo, de tal manera, un día corro 5 kilómetros, otro día etcétera, no sé, digamos, Miguel debe saber bien cuál es el tipo de tortura que se somete, pero el asunto que lo tengo que tratar mal en el sentido que lo tengo que someter a estrés, lo tengo que someter a algo más fuerte, de tal manera de que eso mejora. Son cosas, el cuerpo humano y muchas cosas complejas mejoran bajo el estrés. Mejora si lo trato mal. Ojo, hasta cierto punto, ¿no? Digamos, también no podría decir si ahora quiero correr 100 kilómetros no voy a llegar a nada. Hay un arte en cómo conseguir eso, pero hay muchas cosas que mejoran bajo el estrés. Tengo otro ejemplo que para los uruguayos les va a quedar bien claro. Ejemplo deportivo. Digamos. ¿Quién, digamos, tenía una clasificación fácil para el Mundial? ¿Qué equipo de selección de Sudamérica era bien fácil que iba a clasificar para el Mundial después de haber sido campeón de América? La selección uruguaya, ¿de acuerdo? Jugó el primer partido, le fue bárbaro, el segundo partido también, etcétera, etcétera. El asunto que en determinado momento tenía 18 puntos. De esos 18 puntos, si no me acuerdo bien, creo que hizo 2, ¿no? O algo así. Es decir que cuando no tuvo estrés, ¿cómo le fue? Horrible, ¿de acuerdo? Y cuando se dio cuenta que estaba fuera del Mundial y tenía 9 puntos para ganar, ¿cuántos ganó? Los 9, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que la selección uruguaya ha sido, por lo menos hasta ahora, ojalá que lo mantenga, antifrágil respecto a las eliminatorias. Esto es bueno para los periodistas deportivos que salgan a decir que la selección uruguaya es antifrágil. Pero lo que quiere decir entonces es que hay situaciones que mejoran bajo el estrés. Así que la pregunta es, está bueno eso, me encantaría ser antifrágil. El punto es cómo consigo ser antifrágil. Entonces, Taleb dice que una de las formas es conseguir una asimetría respecto al resultado de la incertidumbre. Es decir, si yo le apuesto algo, que no sea si pierdo una cantidad y si gano la misma. Lo que dice es, si yo le apuesto algo, tengo que posicionarme en una posición de que si pierdo poco, pero si gano a lo grande. Si yo estoy en una situación de si pierdo poco, pero si gano a lo grande, entonces voy a ser antifrágil. Y eso es exactamente lo que hizo Tales de Mileto 2500 años atrás. Es decir, Tales de Mileto 2500 años atrás lo que hizo, y ahora vamos a ver la historia con otro cristal, Aristóteles estaba totalmente equivocado, digamos, no había, mirando las estrellas, yo puedo mirar las estrellas todo lo que quiera, que no voy a saber si la cosecha de aceitunas era buena o mala. Hoy sabemos que Tales no tenía ni idea si la cosecha de aceitunas había sido buena o mala. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Arriesgó una pequeña cantidad, que es lo que le pagó el derecho de usar las prensas, porque si perdía poco, pero si ganaba lo grande. Y esa es una de las fuentes más importantes de volatilidad. Cuidado, porque en este momento todo el mundo dice, bueno, este tipo lo que me está recomendando es dejemos de trabajar y juguemos a la ruleta, ¿no? O juguemos a la lotería, porque en la lotería también es si gano poco, si pierdo poco y si gano mucho. Bueno, lo que pasa que la lotería, la quiniela, todo ese tipo de cosas, en realidad podrían llamar que son el azar de los matemáticos. Es decir, es un azar domesticado, es un azar que inventamos, artificial, que lo inventamos para que sea tratable. Pero lo que estamos como nosotros en la vida real, lo que estamos sometidos es una incertidumbre mucho más grande, mucho más sofisticada. Es como decir que el azar de la ruleta es como estudiar el comportamiento de un tigre adentro de un zoológico. Adentro de un zoológico yo lo puedo estudiar, pero si yo pienso que entendí cómo se comportan los tigres mirando en el zoológico y voy a ir a la selva y voy a pensar que estoy tranquilo, me voy a encontrar con una gran sorpresa. Bueno, nosotros con el azar a que estamos sometidos todos los días cuando tomamos decisiones, no es el azar del tigre en el zoológico, es el azar del tigre en la selva. No me quiero poner muy técnico, pero diría que es una variable aleatoria que ni siquiera conocemos cuál es su distribución, cuál es su función de distribución. Pero bueno, entonces lo importante entonces es, en la vida real, tenemos que lograr posicionarnos de tal manera de que si perdemos poco, pero si ganamos mucho. Si estamos en esa situación, increíblemente podemos estar equivocados la mayor parte del tiempo. No hay problema en estar equivocado la mayor parte del tiempo si alguna vez le invocamos. Y
el ejemplo más claro que tengo para mostrarles eso es algo que leí que pasó hace pocos días con este señor que están acá, que se llama John Sculley. John Sculley, para los amantes de Apple, es una especie del diablo, porque es la persona que a la mediados del 80 despidió a Steve Jobs de Apple. La persona que despidió a Steve Jobs de Apple fue John Sculley. Hasta hace poco todo el mundo conocía la versión de Steve Jobs, la versión me echaron, yo era el fundador y me echaron, etc. Es interesantísima la descripción que hace John Sculley de lo que pasó. Y lo que pasó ese día, él dice que Steve Jobs venía de 3 fracasos importantes. Se había equivocado con la Lisa, se había equivocado con la Apple III y se había equivocado con el primer lanzamiento de la Mac. Cualquiera de las 3 había sido un desastre. En determinado día, después que había sido un desastre, va a hablar con John Sculley y le dice, John, lo que tenemos que hacer es bajar el precio de las Mac. John Sculley le dice, mirá Steve, yo creo que por más que lo bajes, no vas a vender nada porque el producto es malo. Le dice, igual lo voy a bajar. El otro le dijo, si llegas a hacer eso, voy al directorio para que te echen. El otro le dijo, a que no te animás. El otro dijo, a que sí me animo, ¿no? Y ahí entraron en un catfight hasta que efectivamente el tipo fue, pum, y lo echó. Lo interesante es que ahora, 30 años después, por primera vez, John Sculley habla y el tipo dice, reconozco que fue un error, reconozco que me equivoqué. El problema es que no termina de darse cuenta en dónde se equivocó. Ahora, si lo vemos con la luz del antifrágil, el tema era que Steve Jobs estaba equivocado con la Lisa, con la Apple III, con la Mac, pero le había pegado a lo grande con la Apple y le había pegado a lo grande con la Apple II. Si ustedes quieren, era antifrágil respecto a la innovación tecnológica. Si uno es antifrágil, puede estar equivocado incluso la mayor parte del tiempo si tiene la capacidad de, cuando está en lo cierto, acierta lo grande. Así que bueno, esa es la primera, digamos, historia vista a la luz del antifrágil. Vamos a ver qué nos dice Marc Ripetoe del tema. Marc es lo más lejos de un intelectual. Una vez le preguntaron hace poco si había leído algo de Taleb y le dijo que no, que él no había sido agraciado con una mente y que lo máximo que leía era el suplemento deportivo de los diarios, ¿no? Sin embargo, hay una sabiduría enorme en lo que está diciendo Marc Ripetoe. La sabiduría es los sistemas complejos, los sistemas antifrágiles sobrecompensan respecto al estrés. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo someto algo antifrágil al estrés, no se va a adaptar al estrés, se va a adaptar a un estrés mayor. Si yo un día levanto 50 kilos y mi cuerpo lo va a sentir, se va a preparar para, dentro de 2 días, poder levantar 52 kilos. No en el momento, tengo que descansar, pero si después que descanso, mi cuerpo va a estar preparado para levantar más. Y ahí hay 2 enseñanzas muy importantes. La primera es, tenemos que someternos a estrés. La segunda, el estrés constante los mata. Es decir, los sistemas antifrágiles necesitan tiempo de recuperación. Eso es muy importante. Si voy y entreno todos los días, lo único que voy a hacer es ser cada vez peor. Pero si sigo determinadas formas de hacerlo, y esa es la enorme sabiduría que tiene Ripetoe, que no viene de leer ningún libro, sino viene de una finísima observación de la práctica, es los sistemas antifrágiles sobrecompensan al estrés. Vamos a ver el último, digamos, que tiene que ver Elon Musk en toda esta historia, ¿no? Bueno, lo que dice Taleb es que hay una forma tramposa de ser antifrágil. La forma tramposa de ser antifrágil es posicionarme de tal manera de que si gano, gano yo, y si pierdo, pierden todos ustedes. Eso, cada vez que cae un banco en el mundo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Dice, ¿cómo es esto en este país? Dice, están privatizadas las ganancias y socializadas las pérdidas, ¿no? Cada vez que cae un banco, exactamente siempre pasa lo mismo. Entonces, Taleb incluso lo llama eso de fragilistas y le encanta, para él es un insulto. Entonces, nombra a varios premios Nobel de Economía como fragilistas. Entonces dice que los tipos opinan de tal manera que si ganan, ellos se ganan el Nobel y si perdemos, nosotros nos metemos en cada crisis económica monstruosa. Entonces, lo que dice Taleb es una forma de defendernos de esos fragilistas, es lo que dice, tenemos que escuchar más la opinión de los que tienen skin in the game, o no sé cómo traducirlo bien, pero como que los que se jugaron el pellejo. Entonces, Elon Musk
es el ejemplo bien de alguien que puso skin in the game. Tenía, imagínense, 167 millones de dólares. Y el tipo con los 167 millones de dólares después tuvo que alquilar una casa porque no tenía ni para comprar una casa. La abuela estaría muy poco contenta, pero el mensaje que le dio al mercado fue tremendo. Digamos, yo estoy para crear estas dos compañías y me jugué todo, puse skin in the game para hacerlo. Entonces, lo que dice Taleb es, tenemos que escuchar mucho más a aquellos cuando dan una opinión tienen skin in the game, se jugaron en ella. Si no tienen nada que perder, es un poco más complicado. Así que, cuando me encontré con esta situación, digo, bueno, ¿cómo puedo ser yo creíble? Digamos, ¿cómo ustedes me pueden creer para hacer esta presentación? Bueno, para que ustedes me crean, tenía que poner skin in the game. Tenía que hacer skin in the game. Así que agarré las 3 historias y las traté de seguir lo mejor que pude. Lo primero que hice fue Apolé Online y compré una opción. Eso fue lo que hizo Taleb. En el mundo financiero, todo el mundo lo sabe, pero Aristóteles no se dio cuenta. El primer trader, no una acción, de opción, el primer trader de opciones que conocemos en la historia fue Tales de Mileto. Yo fui a Apolé Online y no le aposté a las aceitunas porque ya no valía la pena, pero lo que le aposté era que en la próxima primavera Tesla iba a tener una buena cosecha, así que le jugué unos pesitos a eso. Lo que me pasó es que se la pedí a Camila que lo hiciera, a mi hija, y me parece que no puso mucho skin in the game, porque en vez de ponerlo en mi cuenta, lo puso en la cuenta de ella. Así que si pierdo yo, y si gana ella. Pero bueno, ese fue el primer punto. El segundo tenía que ver con Murray Petoe. Entonces, digamos, empezamos a hacer fuerza con Sebastián y unos amigos, empezamos a hacer fuerza y de a poco, y siguiendo las reglas, hace muy poco conseguí levantar 153 kilos. 153 kilos, que son exactamente 3 kilos más que lo que dice que levanta Taleb en el libro, y ahí paré, ¿no? Para lo que vean lo que es el tema de mirar el cristal con que se mida de determinadas distintas formas. Cuando hice esto, al otro día llegué a Laura y le digo, Laura, levanté 153 kilos, mirá la foto. La miró y dice, uy, qué lindo, las pesas son de todos los colores. Para lo que le guste la pesa, el amigo Álvaro Bacaro fue el que me las trajo, los puede atender ahí afuera, que tiene de todos los colores. Bueno, muy bien, así que lo último que me faltaba de la historia, tenía que ir al Tesla, así que me fui a Miami, me fui con María Fernanda a Miami, bueno, digo, lo voy a comprar, cuando lo voy a comprar me dan el precio y bueno, no, estaba un poco caro, entonces le dije cuánto podía pagar y me dijeron, bueno, te vendemos el chasis. Para que tenga una idea, para que le gustan los autos, esto es el auto, es decir, arriba de esto le ponen la carrocería y los asientos y punto. Es decir, desde el punto de vista mecánico es una cosa muchísimo más simple que los autos comunes. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para contarles. Si se lo tengo que resumir, le diría que, miren, si siguen la historia de nosotros que vivimos en el mundo real, donde tenemos muchísima incertidumbre, es mucho más importante concentrarnos en cuáles son los efectos de nuestras decisiones, mucho más de que si estamos correctos o no en la decisión. Si estamos sometidos al azar, no vamos a estar correctos mucho tiempo. Así que importa más si nos toca perder, cuánto vamos a perder, y si nos toca ganar, cuánto vamos a ganar. Lo segundo, que es al revés de lo que opina mucha gente o de forma contraintuitiva, nosotros tenemos que someter nuestras organizaciones a estrés. Por supuesto que no a un estrés constante. Si lo hacemos a un estrés constante nos mata. Pero someter a ráfagas de estrés lo que no va a ser más fuerte. Y por último, digamos, en un mundo moderno donde hay tantos opinólogos, tenemos que quererle mucho más a aquellos que se jugaron el pellejo, a aquellos que tienen skin in the game. Y también, si nosotros queremos ser creíbles, tenemos que poner skin in the game. Esto es lo que tenía para contarles. Me falta responderle la pregunta. Me decía, bueno, ¿y cómo es el tema del evento GeneXus? ¿Por qué le ha ido tan bien durante todo este tiempo? Bueno, mi respuesta después de todo esto es, yo pienso que la unión, digamos, de un montón enorme de gente de la comunidad GeneXus que tiene una voluntad de colaborar y una pasión por la tecnología, y el producto GeneXus que permite adaptarse a las nuevas cosas, creo que la unión de eso nos ha hecho de alguna manera antifrágiles. Cuanto más revoluciones tecnológicas hay, más fuertes somos. Muchas gracias.